Hola, saludos cordiales. Yo me llamo Wendy Fabiola Brenes Jara. Pertenezco al Centro Universitario de Turrialba y actualmente estoy cursando la carrera de Educación General Básica de primer y segundo ciclo. Mi compañero se va a presentar. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Brian Campos Fallas, pertenezco al Centro Universitario de Desamparados. Igualmente, estoy estudiando la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclo. Bueno, el planeamiento correlacionado tiene aspectos administrativos. Tenemos lo que es la Dirección Regional de Educación, la asignatura, que es muy importante, el centro educativo y años escolares correlacionados. Además, hay que poner lo que es el nivel y el nombre de la persona docente. Bueno, para empezar, ¿bajo cuáles criterios seleccionaron los aprendizajes esperados? Nosotros elegimos un eje temático de interrelación entre las actividades que realiza el ser humano a nivel local y global con la integridad del planeta Tierra y su vinculación con el universo. Tanto en primero como segundo y tercer grado habían diferentes aprendizajes esperados. Por ejemplo, en primer grado se podía ver que los estudiantes debían de describir fenómenos meteorológicos y sus efectos en las condiciones del estado del tiempo. En segundo grado se debían comprender pronósticos sencillos de las condiciones y el estado del tiempo, mientras que en tercer grado se debían de reconocer los aspectos relacionados con las mediciones de los elementos meteorológicos, utilizando diferentes instrumentos de clima, como termómetro, aviómetro, midiendo la temperatura, la velocidad del viento y la cantidad de lluvia. Bueno, primeramente lo que se realiza es el círculo de la armonía. Este es un elemento muy relevante en lo que es el planeamiento correlacionado. Ahí lo que se hace es la activación del estudiantado. Hay una participación activa del mismo y practican lo que son los fenómenos climáticos y el estudiantado los representa corporalmente. Se obtiene lo que son valores como grupo y además conocimientos previos de dicho tema. Primer año, identificación. Se le pregunta al estudiantado cuál es el clima de hoy. En segundo año sería la descripción y comparación. Se pregunta cómo estuvo el clima en estos días. Y en tercer año, conceptualización y ampliación, ¿qué conocen sobre los fenómenos climáticos? Forma en que se correlacionan. Todos los niveles en esta actividad participan. Dentro de los elementos más relevantes de la etapa de focalización, se realizó la actividad La Ruleta del Clima. Aquí el aprendizaje fue activo y lúdico, ya que se aplicó una ruleta con diferentes tipos de clima. La actividad consideró los diferentes tipos de aprendizaje, ya que se consideró también las distintas exigencias cognitivas por cada nivel. El aprendizaje fue progresivo y, y adaptado para cada uno de los niveles, primero y segundo y tercer grado. Aquí esta actividad se correlacionó, ya que todos los estudiantes utilizaron la ruleta del clima. En primer grado, se buscó que el estudiante reconociera el clima y su relación con la vida diaria. Por ejemplo, se le hicieron preguntas como, por ejemplo, si el estudiante elegía el clima, el sol, por ejemplo, el clima soleado, al estudiante se le preguntaba, yo puedo ir a, yo puedo vestir con, yo puedo ver, y el estudiante iba respondiendo. Y de esa forma hacía un dibujo del clima. En segundo grado, los estudiantes giraban la ruleta y leían un pronóstico y lo comparaban. Por ejemplo, si le salía el sol, clima soleado, el estudiante tenía que leer el pronóstico. Y en tercer grado, el estudiante, si le salía la lluvia, igualmente tenían que identificar el tipo de clima, pero también comprender que hay diferentes tipos de instrumentos, ¿verdad? Bueno, tenemos lo que es la etapa de la exploración. Ahí se realizó una actividad llamada Detectives del Clima. El docente prepara una bolsa con objetos que se relacionan con los fenómenos naturales, como por ejemplo paraguas, capas, bufanda, ventilador, abanico, camiseta. Sobre la pizarra se evidencian los fenómenos meteorológicos: soleado, nublado, lluvioso y ventoso. Todos los estudiantes de primero, segundo y tercer grado se colocan en un círculo. Todos observan los fenómenos meteorológicos que la persona docente puso en la pizarra.
primer grado, los estudiantes sacan de la bolsa uno de los objetos, lo observan con atención y completa la siguiente oración de forma oral. La oración es la siguiente: creo que este objeto se usa cuando el clima está, y vienen varias opciones: soleado, nublado, lluvioso o ventoso. En segundo grado, los estudiantes sacan de la bolsa unos de los objetos, lo observan con atención y completa la siguiente oración, que sería: creo que este objeto se usa cuando el clima está soleado, nublado, lluvioso o ventoso. Y eso pasa cuando, y ahí tienen que decir un pronóstico. En tercer grado, los estudiantes sacan de la bolsa uno de los objetos, lo observan con atención y completa la siguiente oración de forma oral. Creo que este objeto se usa cuando el clima está soleado, nublado, lluvioso y ventoso. Y este clima lo podemos medir y ahí utilizan escogen lo que es el instrumento de medición, ya sea el termómetro, pluviómetro, netelómetro o anemómetro. En la etapa de reflexión, dentro de los elementos más relevantes de esta estrategia, podemos ver que se inicia con una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿de qué manera ha estado el clima en estos días? ¿Ha habido más calor, frío o lluvia? ¿De qué manera este clima influye en sus actividades cotidianas? Aquí el estudiante empieza a asociar, empieza a contrastar de que existe una relación directa con el clima y las actividades cotidianas y la forma de vestir. El sol, por ejemplo, clima soleado, está relacionado con la vestimenta, con la agricultura, con las actividades cotidianas, incluso con el turismo. Aquí, en esta actividad, se utilizan diferentes materiales como escenarios y diferentes formas de vestir, ropa. Por ejemplo, esta actividad se correlaciona, ya que a cada grupo se le entrega a cada grado se le entrega diferentes tipos de ropa. Por ejemplo, ropa para clima soleado y ropa para clima lluvioso, y escenario lluvioso y escenario soleado. En primer año se busca que el estudiante reconozca la relación entre el clima y la vestimenta. Por ejemplo, el estudiante crea un personaje con ropa de clima soleado y lo coloca en su respectivo escenario. Igualmente con el clima lluvioso. En segundo grado, igualmente el estudiante relaciona el tipo de vestimenta con el clima, crea un personaje, pero además este tipo de clima lo relaciona con una condición climática o con una situación que crea este tipo de clima. Por ejemplo, si hay un clima soleado, pues hace calor. Y en tercer grado, hay una relación con el clima y los instrumentos de medición. Igualmente, el estudiante asocia el atuendo con el tipo de clima, crea el personaje y además le coloca a la par un instrumento de medición, como lo es el termómetro. Como podemos ver, hay diferentes tipos de materiales que los estudiantes eligieron. Bueno, después tenemos lo que es la contrastación. La persona docente emplea tarjetas con símbolos como sol, lluvia, viento y nubes, e imágenes climáticas, ya sean de la comunidad o generales. Además, una imagen impresa de un termómetro y cartulina. La persona docente pregunta: ¿cómo se encuentra el clima en nuestra comunidad hoy? Los discentes escogen tarjetas o imágenes que simbolizan ese clima dada por la persona docente. Se presenta un pronóstico simple, por ejemplo, hoy habrá sol y viento, y una imagen distinta del clima. En primer grado, se reconocen los fenómenos climáticos: viento, sol y lluvia. Y el estudiantado debe responder lo siguiente: ¿es parecido al clima actual o no? Escribir una consecuencia en su vida, por ejemplo, aguas. Dibuja el clima de su comunidad en una hoja blanca. En segundo grado, entiende el pronóstico que se ha presentado, comparando respuesta. ¿Sobre qué trata el pronóstico? ¿Es coherente con el clima de la comunidad? Anotar eso en la hojita. Y el clima de la comunidad y pronóstico, pegar imágenes brindadas por la persona docente y escribir. En tercer grado, los discentes reconocen componentes del clima: lluvias, viento y temperatura. Miran la imagen del termómetro y comparan y dan respuesta a las siguientes interrogantes, que son: ¿qué se mantiene y qué cambia? ¿Cómo se vincula con la evaluación del clima? Y elaboran una conclusión corta. En la última actividad de aplicación, algunos de los elementos más relevantes que podemos encontrar es que la educación, en este caso el aprendizaje, se basa en la simulación. Al estudiante se le da un micrófono
que permite que actúe como periodista o como meteorólogo. Además, hubo una integración de conocimientos. El estudiante no solamente actúa así, sino que se da cuenta de que hay diferentes tipos de clima, permite que el estudiante haga pronósticos, utiliza una vestimenta adecuada, menciona vestimentas adecuadas e instrumentos de medición apropiados. Además, al permitirle al estudiante hablar y exponer delante de los estudiantes, se desarrolla la expresión oral, la seguridad al hablar. ¿Cómo se correlaciona esta actividad? Bueno, la forma en que se correlaciona es que se le presenta material al estudiante, a todos los grupos, situaciones y escenarios con diferentes tipos de clima, ¿verdad? Fenómenos meteorológicos. Se le entrega a cada grupo un micrófono para que actúe, para que sea un meteorólogo o un tipo de persona que da el clima. Por ejemplo, en primer año se presentan diferentes fenómenos climáticos y sus efectos en actividades cotidianas. El estudiante debe describir el clima observado en la situación y realizar un dibujo. En segundo año, el estudiante relaciona el clima con decisiones cotidianas, por ejemplo, la vestimenta y en actividades. Esto basado en los escenarios que aparecen a la izquierda. Y además, se describe el clima, da recomendaciones y menciona un pronóstico. Y en tercer año, se comprende el clima desde una perspectiva más científica. Además de actuar como periodista, como persona que da el clima, explica el clima, lo justifica un pronóstico e incorpora un instrumento de medición para cada tipo de escenario. ¿Cómo se aseguró la relación entre los aprendizajes esperados, las estrategias de mediación y los indicadores? Aprendizajes esperados guían al estudiante a reconocer, comprender y explicar los fenómenos climáticos, así como su influencia en la vida cotidiana. En primer año, se enfocó lo que es la observación e identificación. En segundo año, se enfocó principalmente en lo que es la comprensión y relación. Y tercer año, en el análisis y explicación científica por medio de instrumentos de medición, como podemos observar el termómetro. Indicadores de evaluación. Fueron logros de las actividades como identificación de los fenómenos, descripción de sus características, la relación con la vida cotidiana y la medición del clima. ¿Qué les resultó más desafiante en el proceso? La creación de un planeamiento correlacionado en sí. Fue realmente desafiante poder integrar en una misma aula, poder crear una actividad para primero, segundo y tercer grado, considerando la participación de todos los estudiantes en una misma actividad. También crear estrategias de mediación diferenciadas, considerando los aprendizajes esperados de cada nivel, con una progresión adecuada para cada nivel, ¿verdad? Cada grado tenía diferentes aprendizajes esperados, por lo tanto había que crear una actividad donde todos los estudiantes pudieran participar, pero además adaptando esa actividad para cada uno de los niveles. Dos aprendizajes que nos deja este proceso. Conocimiento fundamental al momento de planificar estrategias de mediación diferenciadas en contextos unidocentes. Comprender y crear estrategias propias de un planeamiento correlacionado, como el círculo de la armonía, círculo creativo y cierre pedagógico. Además, crear actividades considerando el eje temático y los aprendizajes esperados, y a la vez tomar en cuenta las necesidades, ritmos y niveles cognitivos que presenta cada estudiante. Ya con esto finalizamos la explicación del planeamiento correlacionado. De verdad, muchas gracias por su atención. ¡Chao!